conferencia de Daniele Corsi, Ramón Gómez de la Serna y el ultraísmo, influencia, recepción y distancia. El profesor Corsi va a participar vía Zoom. Y bueno, estamos esperando ya la conexión. Buenos días. Buenos días. Casi buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Pues ¿Escuchas? empezamos eso. Sí, se te escucha bien. Sí. Bien. Empezamos entonces este panel con tu conferencia, Ramón Gómez de la Serna y el ultraísmo, influencia, recepción y distancia. Gracias. Bueno, un placer estar con vosotros, con vosotras. Una pena no poder estar allí directamente en Madrid. Desgraciadamente, esta semana han empezado las actividades en mi universidad y no he podido desplazarme. Bueno, hoy voy a hacer un resumen, no tanto un resumen, sino me voy a concentrar en una parte de mi comunicación. Luego, en el artículo futuro pondré de relieve otros aspectos. En particular, me gustaría concentrarme sobre el prólogo de Ismos comparado con la obra de Guillermo de Torre, Literaturas Europeas de Vanguardia. En mi trayectoria de investigación me he dedicado sobre todo a las relaciones entre el ultraísmo y el futurismo italiano, y no tanto a Ramón Gómez de la Serna, sino a la transposición, transcodificación o traducción intersemiótica de la greguería en el cine en Buñuel. Bueno, hablar hoy de Ramón Gómez de la Serna en el marco de las vanguardias españolas no significa solo revisar un capítulo conocido de la modernidad literaria, sino enfrentarse al núcleo problemático de toda genealogía estética. ¿Cómo pensar a quien fue al mismo tiempo fuente de contagio y agente de resistencia frente a la formación de los ismos? Ramón, todos sabemos que encarna como pocos la condición anfibia de la vanguardia histórica española. Su obra anticipa los procedimientos del ultraísmo, de la generación del 27, alimenta su imaginario, legitima su ruptura con la retórica decimonónica, pero a la vez se sustrae a toda disciplina de grupo. Es un maestro involuntario, el origen y la excepción de una misma historia. Lo que me interesa examinar en este contexto es precisamente esta tensión fecunda, la influencia estructural de la estética ramoniana en la configuración del ultraísmo y la distancia metodológica que la separa de la doctrina formulada por Guillermo de Torre, tanto en sus manifiestos más importantes, como el Manifiesto Ultraísta Vertical, publicado como suplemento en Grecia, o el manifiesto sucesivo Estética del Yoísmo Ultraísta, donde Torre afirma la importancia de los autores dentro del espíritu colectivo de las vanguardias, pero en particular literaturas europeas de vanguardia y no tanto historia de las literaturas de vanguardia, que es, por supuesto, un libro sucesivo que he hecho con un sentido, decía Torre, estrictamente histórico. Antes que nada, la greguería, y no me voy a detener, por supuesto, sobre la greguería, que es uno de los inventos literarios más radicales de la modernidad europea, definida humor más metáfora. La fuerza de la greguería no reside, todos sabemos, solo en el ingenio, sino en el descubrimiento de un nuevo régimen de visión. Cada greguería es una micro revolución perceptiva. El mundo se descompone en partículas sensibles y se recompone según leyes de analogía inesperadas. Desde este punto de vista, la greguería anticipa los principios fundacionales del ultraísmo, lo que Borges, Torre formularán más tarde como reducción, síntesis, abolición de lo ornamental en sus manifiestos. Ramón ya lo había practicado instintivamente: el fragmento autónomo, la fulguración imaginal, la eliminación del nexo lógico. Ramón realiza la misma operación que los ultraístas teorizarán como sustitución de la anécdota por la imagen.
En mi estudio antiguo ya, Futurismo en España, Futurismos en España de 2014, señalé como la poética de Ramón Gómez de la Serna, la poética de la analogía inmediata, se conecta en un cierto sentido con la imaginación sin hilos de Filippo Tommaso Marinetti, con la obsesión lírica de la materia y la gradación de analogía expresada en el Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista y sus sucesivos manifiestos técnicos como, por ejemplo, Imaginación sin hilos y El esplendor geométrico y mecánico. Ramón realiza la misma operación que los ultraístas teorizarán. Entonces, Ramón había leído, comentado y traducido textos futuristas desde las páginas de Prometeo, donde en 1910 se publicó el Proclama Futurista a los Españoles, introducida por él mismo bajo el seudónimo de Tristán. Bueno, la lección futurista de dinamismo, simultaneidad, obsesión lírica de la materia se funde en Ramón con la tradición conceptista. La agregaría es a la vez capricho barroco, modernidad eléctrica. Así, cuando en 1919 los jóvenes ultraístas proclaman su estética de la condensación, Ramón ya ha explorado esa senda desde hace una década. Su intuición, mezcla de humor y ontología, constituye la prehistoria poética del ultraísmo. Sin embargo, y aquí va mi intervención, esa afiliación fue siempre incómoda. Ramón representaba la indisciplina de la imaginación, mientras que el ultraísmo aspiraba a una nueva disciplina del lenguaje. La relación, podríamos decir, fue dialéctica. Los jóvenes ultraístas sistematizaron lo que en Ramón era intuición. Ramón ironizó lo que en ellos era doctrina. En el trasfondo late una pregunta sobre la función del escritor moderno. ¿Debe ser un ingeniero de la palabra, como quería Guillermo de Torre, o un demiurgo humorístico, como quería en un cierto sentido Ramón? El ultraísmo quizás eligió la ingeniería, Ramón la alquimia. Hablar de Ramón Gómez de la Serna en el contexto de las vanguardias entonces implica interrogar el modo en que la modernidad española piensa en sí misma. En el prólogo de Istmo de 1931, Ramón formula una auténtica teoría de la modernidad desde dentro de la literatura, pero lo hace desde un lugar excéntrico, no como historiador de los movimientos, sino como testigo previo y superviviente de ellos. Al publicar Istmos, Ramón se sitúa deliberadamente en un lugar de observación. El libro no es un tratado como el de Guillermo de Torre, sino un museo en movimiento, una exposición donde los movimientos artísticos se convierten en piezas irónicas. Su ironía sustituye el manifiesto, la metáfora la consigna. Istmos es, en un cierto sentido, la autocrítica de la vanguardia desde dentro y también la conciencia de su caducidad en aquella época. Y sin embargo, Ramón no destruye la vanguardia, la reinventa como estilo de pensamiento. Cada istmo en su catálogo museal, futurismo, apolinearismo, etcétera, surrealismo, es tratado como una forma de vitalismo estético. Su lectura no es cronológica, sino afectiva. Lo que en Torre era historia de la modernidad, en Ramón es metafísica de la modernidad. En Istmo, esa enciclopedia delirante de las vanguardias, Ramón convierte cada movimiento en una miniatura literaria. Así dice: he vivido antes de que naciesen y en estrecha confidencia con ellas después, con las nuevas formas del arte y de la literatura. Esta frase inicial del prólogo de Istmos define toda su posición. Ramón se sitúa fuera del tiempo de los istmos, en una temporalidad transversal que le permite observar su nacimiento y su desgaste. Si Guillermo de Torre y Literaturas Europeas de Vanguardia aspira a fijar los límites y genealogías de los movimientos, entonces, llevando a cabo un intento de ordenación sistemática de la revuelta estética de nuestro tiempo, Ramón, por el contrario, escribe desde la conciencia del caos. Su prólogo es un mapa movedizo, una arqueología poética de las mutaciones del arte. Y en el prólogo dice también: lo que yo llamo ramonismo, su ismo personal, anduvo cruzando sus fuegos con todos los atisbos, y en España mantuve siempre la posición impar en mi tugurio de imparidades. Aquí el autor inventa su propio ismo, bueno, ya lo había inventado, para inmediatamente excluirlo.
El ramonismo aparece como una ironía sobre el impulso clasificatorio de la vanguardia histórica. Frente a la necesidad de agruparse, Ramón propone la soledad creadora. Frente a la consigna colectiva, la digresión individual. Guillermo de Torre, en cambio, escribe con una voluntad de sistema. El ultraísmo dice en su libro de 1925, que se publica el mismo año de la deshumanización del arte, fue una ruptura radical con los dioses, los credos y los módulos privativos de la generación de 1898-1900. La frase, y Torres se basaba, por supuesto, funde en su estudio las ideas estéticas de Ortega y Gasset y también la filosofía de Jean Epstein. La frase encarna la búsqueda de una identidad generacional y programática. Ramón, en cambio, la subvierte. Su posición impar es la del sujeto que no puede ser absorbido por ningún ismo, incluso cuando los ha vivido todos. Voy a hacer lo más prohibido por ciertos absolutistas teóricos, que es mezclar el nuevo arte y la literatura. Y por arte nuevo, en aquella época, Ramón entendía esa mezcla del intermedial, diríamos hoy, de literatura, pintura, y él decía más músicas. Esta declaración constituye una verdadera poética intermedial hoy en día. Ramón desafía la compartimentación estética que dominaba los discursos de la vanguardia y propone, en cambio, una contaminación deliberada entre las artes. Lo hace también Torre. Pensemos que el capítulo final de Literaturas Europeas de Vanguardia está dedicado al cine, cinegrafía. Entonces, también Torre tiene una perspectiva, por supuesto, interartística e intermedial. Pero el contraste aquí es bastante decisivo. En su libro, el joven ultraísta traza una historia diferenciada de las corrientes. El movimiento futurista italiano, que está puesto al final, los cubistas franceses, el movimiento Dada, el expresionismo, los poetas cubistas franceses, y aspira a definir el espacio propio de la literatura. Ramón destruye esa cartografía disciplinar. Sus ismos es una mezcla, es una hibridación de biografía, ensayo, invención, humor y crítica. Podemos decir que Ismos es un antimanifiesto que se niega a separar teoría y creación. También tenemos una suerte de cortesía irónica hacia Guillermo de Torre. Ramón lee, por supuesto, Literaturas Europeas de Vanguardia y dice: el libro de Guillermo de Torre, Literaturas Europeas de Vanguardia, es un bello libro con todos los esquemas, escrito con juventud, con justicia, sobreponiéndose a todo. Es la guía de ferrocarriles que debe acompañar a este libro más monográfico. Esta frase, que es una de las pocas menciones directa a Torre en toda la obra de Ramón, bueno, no digo en Ismos, es de una ironía ejemplar. Ramón elogia el rigor sistemático del joven teórico, pero lo relega al papel de guía de ferrocarriles, un manual útil, pero sin la vitalidad errática del arte. El contraste es bastante claro. De Torre intenta ordenar con un estilo, por supuesto, poético, el caos de la vanguardia. Ramón lo celebra como condición natural del arte. Ambos comparten el impulso de hacer justicia a los precursores, pero sus métodos divergen radicalmente. El uno compone una historia crítica, el otro una poética narrativa del devenir. Donde Torre busca una teoría del ritmo moderno, Ramón ensaya una poética del exceso lúcido. También Gómez de la Serna en Ismos presenta su rebeldía con un fondo dramático, o sea, una ética vitalista también del hombre moderno, del artista moderno. Dice: a través de todo ese libro se me verá en mi interminable posición de rebeldía, pero rebeldía con un fondo dramático y emocionado. En esta autodefinición se concentra la estética moral de Ramón. Su rebeldía no es fría ni programática, tiene un fondo dramático, una dimensión emocional que lo aleja del formalismo ultraísta. Torre busca, en cambio, un tipo de vanguardia constructiva,
guiada por lo que él llamaba crítica afirmativa y creadora. El primero disuelve la teoría en el estilo, el segundo la convierte casi en norma. Podríamos decir que ismos es una crítica creadora en acto, pero de signo contrario a la de Torre. Un ejercicio de invención narrativa donde cada ismo es también una metáfora del fracaso de los sistemas. Lo nuevo, dice Gómez de la Serna, en su pureza inicial, en su sorpresa de rasgadura del cielo y del tiempo, es para mí esencia de la vida. Este pasaje revela el núcleo vitalista del pensamiento ramoniano. Para Ramón, la novedad no es un programa estético, sino una condición ontológica. La vida se renueva a través de la invención. Para Torre, en cambio, lo nuevo es un principio estructural del arte moderno, una categoría histórica. Y esto lo dice en el capítulo El deber de fidelidad a la época de toda generación disidente. Escribe, bueno, estoy parafraseando ahora, el artista ha de ser fiel a su tiempo, al espíritu del tiempo, al zeitgeist, no por servidumbre, sino por identidad. La deslealtad al presente es la única forma de traición estética. Y cito ahora directamente de literaturas europeas de vanguardia. Hay un deber fundamental en toda generación disidente. Toda promoción que marca un punto de ruptura con su antecedente y aspira a comenzar en ella misma, literalmente hablando, a inaugurar nuevas líneas de expresiones, de predilecciones y motivaciones. Es el de mantenerse fiel a sí misma, a su época, a su momento palpitante, a su atmósfera vital. ¿Y en qué consiste esta fidelidad de la actual generación literaria, la más joven, a su época? En el deber de afirmar nuestros valores, de interpretar nuestras características espirituales, de evaluar su alcance y repercusión. Y especialmente en la necesidad de subrayar nuestra diferenciación explícita respecto a las figuras y jerarquías aceptadas. He ahí los puntos concretos hacia donde deben disparar sus intenciones los más jóvenes. Pues cada generación, como insistía José Ortega y Gasset en el tema de nuestro tiempo, tiene su vocación propia, su histórica misión. La diferencia aquí, leyendo este pasaje con ismos, es bastante radical. Torre busca una fidelidad histórica al espíritu del tiempo. Ramón, quizás una fidelidad vital. La primera se formula en términos de época, la segunda en términos de existencia y autobiografía. Lo más revelador del prólogo de Ismo es precisamente lo que no contiene. Ninguna mención, casi ninguna mención del ultraísmo. Ramón menciona a Marinetti, Apollinaire, Rimbaud, Mallarmé, pero guarda silencio ante el movimiento que más directamente lo hereda. Esa ausencia no es descuido, sino gesto crítico. El ultraísmo, nacido en Madrid, articulado por sus discípulos, queda excluido del Museo Personal de los Ismos. Esta exclusión implica un comentario. Ramón no acepta ser asimilado a una genealogía. Su modernidad es anacrónica, rizomática, ajena a la temporalidad lineal que Torre y los demás ultraístas intentan trazar. En conclusión, tenemos dos modelos de modernidad. El diálogo entre el prólogo de Ismos y el frontispicio de literaturas europeas de vanguardia de Torre permite identificar dos modelos casi antagónicos. Gómez de la Serna se presenta como escritor de los márgenes, cronista irónico de la vanguardia. Torre se presenta como teórico central, arquitecto del sistema vanguardista. Gómez de la Serna mezcla artes y géneros de forma totalmente mezclada, mezclando entonces intermedialmente el nuevo arte y la literatura, las artes plásticas y la literatura. Torre clasifica, ordena. Ramón Gómez de la Serna nos presenta una rebeldía como fondo dramático, una ética vital, mientras Guillermo de Torre nos presentaba una crítica afirmativa y creadora, una ética entonces histórica. Gómez de la Serna defiende lo nuevo como esencia de la vida. Torre define lo nuevo como estructura raigal del arte moderno.
Gómez de la Serna omite el ultraísmo como gesto de independencia, quizás. Guillermo de Torres lo canoniza el ultraísmo como eje de su sistema. En esta contraposición se dibuja una dialéctica esencial, la de un escritor que se resiste a la codificación de su propia modernidad. Ramón no niega a los ismos, los incorpora en una poética de desarticulación que transforma la historia del arte en literatura y viceversa. Ismos y literaturas de vanguardia son, en suma, los dos polos de una misma constelación. La historia y su ironía, el sistema y su desbordamiento. Entre ambos se escribe la verdadera energía de la vanguardia histórica hispánica. A la luz de todo ello, podemos redefinir la posición de Ramón Gómez de la Serna en el entramado de las vanguardias ibéricas. No es el antecedente pasivo del ultraísmo, ni su simple prefiguración, sino su doble crítico. Si el ultraísmo representa el intento de fundar una estética colectiva de la imagen, Ramón encarna la imposibilidad de toda colectividad estética. Su obra demuestra que la vanguardia, para serlo de verdad, debe conservar un resto de indisciplina, de exceso, de ironía, de parodia y de hibridación. En el cruce entre Ramón y el ultraísmo se dibuja, por tanto, una dialéctica esencial entre sistema y dispersión, entre metáfora y humor, entre teoría y capricho. De esa tensión nace una de las aportaciones más singulares de la modernidad hispánica. Ramón fue el catalizador de la vanguardia, pero también su antídoto. Los ultraístas lo necesitaron para legitimarse, él los necesitó quizás para confirmar su soledad creadora. Y tal vez en esa paradoja resida su más alta fidelidad a la época, la de haber sido simultáneamente su centro y su margen travieso. Muchísimas gracias.